Cuando hablamos de fenómenos paranormales, casi siempre pensamos en los mismos lugares: hospitales abandonados, morgues, cementerios o viejos manicomios donde, sinceramente, encontrar algo extraño no sorprendería a nadie. Pero solemos olvidar algo: lo paranormal no necesita un lugar en específico para manifestarse. No entiende de horarios, de edificios, ni mucho menos de quién debería o no estar ahí. Y quizá por eso existen lugares mucho más cotidianos donde entre miles de personas se acumulan emociones tan intensas como el miedo, la frustración, la ansiedad e incluso la muerte. Lugares por los que han pasado generaciones enteras, salones que han visto entrar y salir a miles de estudiantes, pasillos que permanecen prácticamente vacíos cuando cae la noche, laboratorios, talleres, auditorios, rincones donde algunas historias parecen haberse quedado atrapadas mucho después de que sus protagonistas se marcharan. Y entre rumores que pasan de generación en generación, testimonios de estudiantes, profesores y trabajadores, existen historias que aseguran que algunas escuelas esconden algo más que conocimiento entre sus paredes, porque incluso dentro de las instalaciones de nuestra alma mater existen lugares donde, cuando las aulas quedan vacías y los pasillos guardan silencio, parece que la técnica ya no es lo único al servicio de la patria. Hola, soy Eddie Drag, orgullo politécnico y egresado de la Boca 12. ¿Cómo están, bandera? Bienvenidos a este su espacio cultural. El día de hoy, si todo sale bien y como yo lo tengo previsto, es 25 de agosto. O sea que el día de ayer, 24 de agosto, pues empezamos formalmente clases en el IPN. ¡Ay! Por ese motivo te traigo unas de las historias más escabrosas del Instituto Politécnico Nacional. Porque si eres de nuevo ingreso, para que te vayas familiarizando y no te sorprendas. Bienvenidos sean a la noche de Fancine. Así que, comencemos. La máquina del tiempo en STEM. Dentro del Instituto Politécnico Nacional han pasado miles de estudiantes. Algunos simplemente cumplen con sus materias, terminan la carrera y continúan con sus vidas. Otros dejan su nombre grabado en la institución. Pero también existen aquellos de los que solamente queda una historia. Una historia que con el paso de los años comienza a confundirse con una leyenda. Y entre los pasillos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la SFEM, existe una particularmente extraña, porque se dice que hace algunos años un estudiante de doctorado comenzó a trabajar en algo que parecía imposible. Según quienes cuentan la historia, era un alumno brillante, de esos que parecían comprender cosas que para cualquier otra persona serían simplemente incomprensibles. Matemáticas avanzadas, física, teorías que solamente unas cuantas personas podían seguir. Pero aparentemente hubo una idea que comenzó a consumir gran parte de su tiempo: viajar en el tiempo. No sabemos exactamente qué construyó, tampoco cómo se suponía que funcionaba. Algunas versiones hablan de una máquina, otras simplemente de un extraño dispositivo experimental. Lo verdaderamente inquietante es que él estaba convencido de haberlo conseguido. Aseguraba haber creado una máquina capaz de alterar una de las pocas cosas que el ser humano jamás ha podido controlar: el tiempo. Y eventualmente llegó el momento de mostrarlo. Según cuenta la historia, una compañera estuvo presente durante una de las pruebas. Prepararon el dispositivo, lo conectaron y comenzó el experimento. Pero nadie viajó al pasado, nadie apareció en el futuro. Algo salió terriblemente mal. Una descarga eléctrica atravesó el cuerpo de la joven. La supuesta máquina del tiempo la había electrocutado y la estudiante murió. Después de aquello, cualquiera habría abandonado el proyecto. Una persona había perdido la vida, el experimento había fracasado y todo indicaba que aquella máquina no era más que un dispositivo extremadamente peligroso. Pero él no pensaba lo mismo, porque aparentemente seguía convencido de que su teoría era correcta. Quizá creyó que había cometido un error,
Quizá pensó que podía corregirlo, o quizá después de dedicar tanto tiempo a demostrar que era posible viajar en el tiempo, simplemente se negó a aceptar que había fracasado. Así que decidió realizar una última prueba. Esta vez no habría otra persona arriesgando su vida. El sujeto experimental sería él mismo. Preparó la máquina, se colocó dentro, la activó y ocurrió exactamente lo mismo. Una descarga, un cuerpo incapaz de soportarla y un segundo estudiante muerto. El hombre, que supuestamente había encontrado una manera de descifrar el tiempo, terminó muriendo intentando demostrar que tenía razón. Y quizá eso sea lo más perturbador de esta historia, no saber si estamos escuchando el relato exagerado de algún estudiante o los últimos vestigios de un experimento que realmente ocurrió dentro del Politécnico. Porque si alguna vez aquel alumno construyó algo, si realmente existieron los planos, cálculos o investigación detrás de su máquina, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron destruidos? ¿Quedaron olvidados en algún archivo? ¿O alguien más continuó el trabajo que él comenzó? Tal vez nunca construyó una máquina de tiempo, tal vez solamente construyó una máquina capaz de matarlo, pero dentro del SFEM la historia sobrevivió a su creador, Esime Atzcapo y la ingeniería nuclear. Hay carreras que desaparecen porque dejan de tener demanda, otras porque las escuelas cambian sus planes de estudio, pero existe una historia dentro del Instituto Politécnico Nacional que asegura que hubo una carrera que desapareció por una razón completamente diferente. México no podía permitirse tenerla. Para encontrar esta historia tenemos que ir hasta Esime Azcapotzalco. Según una vieja historia que ha circulado entre estudiantes del Politécnico, esta escuela estuvo destinada a convertirse en un lugar único en todo México. Aquí se habría planeado impartir una carrera que incluso actualmente resulta bastante extraña de imaginar: ingeniería nuclear. Y no estamos hablando simplemente de una especialidad. La historia asegura que la Esime Azcapotzalco se estaba preparando para convertirse en la primera escuela del país en formar ingenieros especializados directamente en tecnología nuclear, algo que, considerando el desarrollo científico que México atravesaba durante el siglo pasado, tampoco resultaba completamente descabellado. Pero entonces algo ocurrió, que según esta misma historia, el proyecto terminó chocando contra algo mucho más grande que el propio Politécnico: un acuerdo internacional. Se cuenta que muchos años atrás un presidente mexicano habría firmado un tratado con los Estados Unidos, un acuerdo bastante particular. México se comprometía durante aproximadamente 100 años a no investigar, ni desarrollar, ni producir determinado tipo de armamento, y especialmente armamento nuclear. De ser cierta la historia, aquello habría provocado que cualquier proyecto relacionado con el desarrollo nuclear mexicano comenzara a ser observado de una manera completamente diferente, y eventualmente la supuesta carrera de ingeniería nuclear de Esime Azcapotzalco jamás llegó a existir. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse extraña, porque estudiar energía nuclear no significa fabricar una bomba nuclear. La tecnología nuclear tiene aplicaciones en medicina, generación de energía, investigación, industria e incluso agricultura. Entonces, ¿por qué cancelar una carrera completa? ¿Por qué impedir que ingenieros mexicanos estudiaran una tecnología únicamente porque también podían utilizarse para el desarrollo de armamento? A menos que la historia que conocemos esté incompleta. Quizá jamás existió ningún proyecto para abrir ingeniería nuclear dentro de Esime. Quizá existió, pero fue cancelada por razones mucho más simples: falta de presupuesto, infraestructura, cambios políticos o simplemente una decisión académica que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en una simple leyenda. Pero existe otra posibilidad: que el proyecto realmente haya existido y que México simplemente decidiera que había conocimientos con los que era mejor no experimentar, porque durante décadas nuestro país sí tuvo científicos, instalaciones e investigaciones relacionadas con la energía nuclear. Y entonces la pregunta deja de ser ¿por qué México nunca tuvo ingeniería nuclear en Esime? Y comienza a ser algo mucho más interesante: ¿qué tan lejos llegó realmente el proyecto? ¿Existen laboratorios? ¿Profesores destinados a impartirla?
planes de estudio, documentos o incluso instalaciones que actualmente tienen un propósito completamente diferente, porque quizá en algún archivo olvidado del Instituto Politécnico Nacional todavía existe el rastro de una carrera que estuvo destinada a existir, pero que nunca llegó a recibir su primera generación. El ego del Politécnico. No todos los horrores que existen dentro de una escuela tienen que ver con fantasmas, criaturas o leyendas. Algunos están perfectamente vivos. Porque existe algo dentro del Instituto Politécnico Nacional de lo que probablemente cualquier estudiante ha escuchado hablar alguna vez, el famoso ego del Politécnico. Estudiar en el Poli es motivo de orgullo para muchísimas personas, y tiene sentido. Entrar, sobrevivir a las materias, enfrentarse a los profesores extremadamente exigentes y eventualmente conseguir un título no es precisamente algo sencillo. El problema comienza cuando ese orgullo se convierte en superioridad. Existen testimonios de alumnos que aseguran haberse encontrado con compañeros e incluso profesores que parecen llevar el prestigio de la institución a un extremo completamente diferente. Personas que no solamente están orgullosas de pertenecer al IPN, sino que consideran inferiores a quienes no lo hacen. Comentarios burlándose de otras universidades, proyectos despreciados únicamente por venir de otra institución, alumnos comparando carreras, profesores asegurando que afuera las cosas serán diferentes simplemente porque en tu currículum aparecerán 3 letras, IPN. Y de ahí nace una de esas frases que probablemente has escuchado en más de una ocasión. Si no estudias en el Poli o en la UNAM, nadie te va a contratar. Como si el mundo laboral estuviera dividido entre aquellos que estudiaron en determinadas instituciones. Y lo curioso es que mientras más escuchas historias de estudiantes, comienzas a encontrarte con una contradicción bastante interesante. Porque una institución puede enseñarte matemáticas, puede enseñarte ingeniería, ciencias, administración, medicina, puede convertirte en alguien extremadamente bueno dentro de su profesión, pero existe algo que ningún plan de estudios puede garantizar: la humildad. Y quizá ese sea el lado más extraño del llamado orgullo politécnico, que existe una línea extremadamente delgada entre sentirse orgulloso de aquello que lograste y necesitar hacer menos los logros de alguien más para sentir que los tuyos tienen valor. El director de Boca 3. Durante años, los pasillos de las escuelas del Politécnico han estado cubiertos de anuncios, horarios, eventos, convocatorias, propaganda, pero hace algunos años comenzaron a aparecer papeles completamente diferentes. Papeles que no anunciaban absolutamente nada, denunciaban. Fue durante el auge de los llamados tendederos de denuncias, espacio donde los estudiantes comenzaron a colocar testimonios escritos, capturas de pantalla impresas y diferentes evidencias para señalar presuntos casos de acoso y abuso ocurrido dentro de sus propias escuelas. Y conforme más papeles aparecían, más grande parecía hacerse el problema, porque detrás de algunos nombres no existían solamente una acusación, había 2, 3, 5, hasta convertirse en paredes enteras cubiertas de testimonios. Y uno de los planteles donde este movimiento tuvo presencia fue en el CECIT 3, Boca 3. De acuerdo con testimonios de estudiantes de aquella época, la situación llegó a tal punto que se realizó una reunión dentro de un auditorio para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Era el momento de buscar una solución y aparentemente la solución provocó todavía más problemas. Una de las medidas propuestas habría sido instalar espacios dentro del plantel donde los estudiantes pudieran presentar formalmente sus denuncias. El problema era dónde. Según antiguos alumnos, estos puntos se encontraban en lugares demasiado visibles. Si alguien se acercaba, los demás podían verlo y potencialmente podían saber que acababa de denunciar a alguien. Había otro problema. Muchos estudiantes de Boca 3 eran menores de edad, por lo que determinados procedimientos requerían la participación o acompañamiento de un adulto, lo que debía facilitar una denuncia. Para algunos terminó convirtiéndose en otra barrera, y el descontento siguió creciendo. Profesores, alumnos, autoridades, hasta que eventualmente los estudiantes elaboraron un pliego petitorio. Según quienes vivieron aquellos acontecimientos, se estableció un plazo para que las autoridades respondieran a diferentes exigencias,
y de no hacerlo se pediría incluso la sustitución de la dirección del plantel. Pasaron los días y para algunos estudiantes nada parecía cambiar, aunque sí ocurrió algo. De acuerdo con estos testimonios, dos profesores que acumulaban una gran cantidad de señalamientos terminaron separados del plantel. Las acusaciones que circulaban contra algunos docentes eran extremadamente graves. Incluían presuntos casos de acoso sexual hacia alumnas e incluso trabajadoras. Pero poco después ocurrió algo bastante extraño. Las clases comenzaron a detenerse. No únicamente ahí, durante aquellos días hubo suspensiones y problemas en diferentes partes del instituto. Las explicaciones que recuerdan algunos estudiantes eran simples: que no había agua, que no había electricidad, que no existían condiciones para tener clases, y lentamente los papeles comenzaron a desaparecer. Los pasillos volvieron a verse como antes, las clases regresaron, llegaron nuevas generaciones, y aquello que durante algunos días parecía imposible de ignorar dejó de mencionarse. Pero existe una parte de esta historia que todavía provoca molestia entre algunos de quienes estuvieron ahí. El entonces director de Boca 3 eventualmente dejó el plantel. Sin embargo, antiguos estudiantes aseguran que posteriormente ocupó un cargo directivo en el CECIT 19, y para quienes participaron en aquellas protestas, aquello dejó una sensación bastante amarga, porque ellos no habían colocado aquellos papeles para destruir el pliego de su escuela. Lo habían hecho porque sentían que algo dentro de ella tenía que cambiar. Y quizá esa sea la parte más inquietante de los tendederos. Un tendedero puede retirarse, una captura puede arrancarse de una pared, un pasillo puede limpiarse, eventualmente puede llegar una generación que jamás se entere de lo que ocurrió ahí. Pero quitar los papeles no significa que aquello escrito en ellos jamás haya sucedido, y mucho menos que quienes decidieron hablar lo hayan olvidado. Las bancas de Boca 11. El terremoto del 19 de septiembre del 2017 dejó una cicatriz enorme en la Ciudad de México, y evidentemente las escuelas tampoco quedaron intactas. Dentro del Instituto Politécnico Nacional, diferentes planteles tuvieron que ser inspeccionados para determinar si sus instalaciones continuaban siendo seguras, y entre ellos se encontraba el CECIT 11. Boca 11. Según cuentan algunos estudiantes, uno de sus edificios resultó afectado después del terremoto. Por seguridad, el lugar tuvo que ser desalojado para posteriormente comenzar con los trabajos correspondientes, pero antes de hacerlo había que vaciarlo, así que aparentemente comenzaron a sacar todo el inmobiliario, incluidas las bancas. Hasta aquí no existe absolutamente nada extraño. Si vas a intervenir un edificio después de un terremoto, evidentemente tienes que retirar aquello que puede estorbar. Pasó el tiempo, el edificio fue reparado, las instalaciones eventualmente pudieron volver a utilizarse, solamente había un pequeño problema. Cuando llegó el momento de regresar, las bancas ya no estaban. Y no estamos hablando de que faltaran 5 o 10 o que algún salón estuviera incompleto. Según la historia que cuentan los propios estudiantes, habían desaparecido todas las bancas del edificio. ¿Cómo? ¿Dónde guardas el inmobiliario completo de un edificio y después simplemente pierdes el inmobiliario completo de un edificio? Nadie parecía saber exactamente qué había ocurrido con ellas, pero no había por qué preocuparse, porque entonces apareció una solución: Fundación Politécnico. Según cuenta esta historia, se realizó una importante inversión para proporcionar nuevamente el mobiliario que necesitaban los estudiantes. Después de todo, las clases tenían que continuar. Había que comprar bancas, había que llevarlas hasta Boca 11, y eventualmente las bancas llegaron. Nuevas bancas para sustituir aquellas que misteriosamente se habían perdido después del terremoto. Bueno, nuevas. Porque aparentemente algunos estudiantes comenzaron a notar algo bastante curioso. Las bancas se parecían mucho a las anteriores, demasiado. Mismo diseño, mismas características, y según quienes cuentan esta historia, algunas parecían tener incluso las mismas marcas de uso que recordaban del inmobiliario anterior. En otras palabras, las bancas que habían desaparecido presuntamente habían regresado. Y no sé ustedes, pero perder una banca es un descuido. Perder 10 es preocupante.
Pero perder todas las bancas de un edificio para después recibir unas sospechosamente parecidas, esto ya parece un truco de magia y uno bastante caro. El infarto en turismo. Hay historias dentro de una escuela que con el paso de los años terminan convirtiéndose en leyendas. Historias de fantasmas, de lugares abandonados, de cosas que supuestamente aparecen en los pasillos cuando todos los alumnos se han ido. Pero existen historias que no necesitan absolutamente nada de sobrenatural para resultar aterradoras, porque ocurrieron a plena luz del día y rodeadas de personas, y aún así terminaron en tragedia. Entre 2019 y 2020, según un relato que circula sobre la Escuela Superior de Turismo, una estudiante comenzó a sentirse mal mientras se encontraba dentro del plantel. Al principio probablemente parecía una situación como cualquier otra, un mareo, dolor, malestar, algo por lo que normalmente acudirías al servicio médico de tu escuela. Esperarías unos minutos y regresarías a clases. Y aparentemente eso fue exactamente lo que intentó hacer. La joven acudió al servicio médico buscando ayuda, pero cuando llegó estaba cerrado, no había nadie que pudiera atenderla, así que tuvo que retirarse y solamente unos minutos después su estado empeoró. La estudiante comenzó a sufrir lo que, según este relato, habría sido un ataque cardíaco. Y entonces comenzó la verdadera emergencia. Sus compañeros se acercaron, algunas personas intentaron ayudar, otras buscaron qué hacer, pero había un problema, nadie parecía saber cómo reaccionar. Según cuentan quienes recuerdan el caso, no había personas cerca con los conocimientos suficientes de primeros auxilios para atender correctamente una emergencia de esta magnitud. Y en momentos así, cada minuto importa. Imagínate por un segundo la escena: un estudiante en el suelo, personas rodeándola, alguien preguntando qué hacer, otro intentando conseguir ayuda, todos esperando que aparezca una persona que sepa cómo reaccionar. Pero esa persona nunca llega. Incluso algo aparentemente sencillo como solicitar correctamente una ambulancia se habría convertido en parte de la confusión. Y mientras todos intentaban entender qué estaba ocurriendo, el tiempo seguía avanzando, minuto tras minuto tras minuto, hasta que finalmente fue demasiado tarde y la estudiante murió. Y si este relato ocurrió tal y como se ha estado contando, lo verdaderamente perturbador no está únicamente en su muerte, está en todo lo que sucedió antes. Había acudido al lugar donde se suponía que podía recibir atención y lo encontró cerrado. Cuando finalmente ocurrió la emergencia, quienes estaban alrededor no estaban preparados para enfrentarla. Y entonces queda una pregunta bastante incómoda. ¿Cuántos estudiantes sabrían realmente qué hacer si mañana alguien se desploma frente a ellos? ¿Cómo realizar una reanimación? ¿Cómo realizar una reanimación? ¿A quién llamar? ¿Qué información proporcionar? ¿Qué hacer durante esos minutos eternos antes de que llegue una ambulancia? Porque podemos pasar años preparándonos para ejercer una profesión. Podemos aprender fórmulas, teoremas, procedimientos. Podemos presentar decenas de exámenes para demostrar todo aquello que sabemos, pero existe un conocimiento que probablemente nunca esperamos necesitar, hasta que alguien cae frente a nosotros y en ese momento ya no hay tiempo para aprenderlo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Sé que dejé muchísimos, pero es que muchísimos casos afuera. Casos de actividad paranormal, casos más polémicos como la pelea del Peters contra el Puños de Oro o la plaga en SCOM. Este último no es oficial, pero yo estudio ahí, así que tengo muchas cosas que contar también. Pero si quieren ver una segunda parte, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Sin más gente, yo me despido. Yo soy Eddie Drag y nos estaremos viendo hasta la siguiente. Adiós. Chao, guapos. Ay, qué bonito gorrito.